Cuando tú eras chica, ¿cómo te imaginabas que ibas a hacer o en qué ibas a estar a esta altura de la vida? ¿O no te imaginabas nada? No me imaginaba nada, me imaginaba que para el año 2000 iba a ser una vieja decrépita, que tener 25 años era una cosa, ya la vejez total. Eso me imaginaba. ¿Y No, no tus sé si sueños me imaginaba. profesionales cuáles eran? ¿Tus sueños Que- profesionales? Como que quería ser astronauta, ponte tú. Podría haber querido ser astronauta y amaestradora de perros. Eso yo creo que era como lo que me podía haber imaginado en ese momento. ¿Y y en qué minuto decidiste optar por teatro? ¿Estudiaste otra cosa antes? Sí, estudié ingeniería civil, Sí, de sé, las por eso te personas que... pregunto. Sí, de las Sí, personas que sé, se por eso te equivocan. pregunto. Sí, pues Ya, pero estudié esta eso, ingeniería civil, ¿cuánto tiempo duraste? 2 años y medio. Ya. No, duré. ¿Y cómo te Duré, iba? pero me iba bien, sabes que pasaba los ramos y todo. Eh, Pasaba los ramos, como que tuve la suerte que me hice amiga, no sé por qué, de personas muy mateas, y como que ahí uno estudiaba como en grupos de estudio. Yo era como bien floja, floja en el sentido de que no me interesaba tanto, entonces iba a lo que cuando había que ir, y estudiaba cuando había que estudiar para las pruebas, que eran como 3 pruebas en todo el semestre. Y entré, a mí me gustaban mucho las matemáticas cuando estaba en el colegio. Era como un juego de ingenio. Y me pasaba que nunca la entendía en ese momento, pero lo podía hacer. Y como 2 años después me pasaba que entendía, ah, por eso era. Siempre como que entendí a posteriori, pero lo podía hacer. Lo podía hacer, no sabía por qué, era como otro idioma. Yo creo que básicamente entré un poco porque me gustaban las matemáticas y quería otra cosa. Y entré y caché que no, que porque yo tenía compañeros que se emocionaban con las calculadoras. Yo no podía entender cómo alguien se enamoraba de las calculadoras. Y me pasó que, me pasaba que me daba lo mismo sacarme un 4 o un 7. Para mí era exactamente lo mismo. El tema era pasar. Y súper rápidamente dije, ya no. Y ¿cómo se llama? Pero ahí yo quería ya no, y yo podía ser desde artes visuales hasta profesora de educación física, hasta doctora. Cualquier cosa iba a cualquier lado. Y incluso en un momento dije ya, astronomía. Y me metí a unos cursos de física, que era astrofísica lo que había. Me metí a unos cursos de física y de nuevo era como pura matemática, y yo tenía la sensación de que a mí me iban a hacer cosas. Yo cuando chica me gustaba desarmar juguetes y volver a armarlos. Y no era así, pues. Había que era puro en el aire, pura matemática, entonces matemática con matemática ya me aburría. Y un día dije, ya, no más. Y se me ocurrió estudiar teatro, pero yo nunca había hecho un taller, nunca nada. Como que dije ya, psicología o teatro. Le dije a mi mamá me dijo psicología, yo dije teatro. Y ¿Y eso, si tu mamá hubiera dicho teatro? no sé, quizá hubiera dicho teatro, quizá hubiera dicho teatro. No lo sé. No, cuando estaba en ingeniería, ya me acuerdo, cuando estaba en ingeniería, un día dije ya, ¿y si me meto a teatro? Y uno podía decir que uno estaba muy confundida, y como estaba ahí muy confundida y convencida, y una persona que estaba ahí realmente confundida, te dejaba tomar ramos de otro lugar. Y yo dije, quiero estudiar teatro, quiero teatro. Me dijeron, ya, pero no puedes tomar ningún ramo práctico, no puede ser actuación. Y ahora entiendo, porque imagínate actuación, primer año, todo como la carga o la profundidad o el enardecimiento de uno, y ahí hay una confundida entre medio, raro.
y me dejaron meterme a un ramo que se llamaba Percepción Plástico Visual, que era con el Ramón López. Y me metí a ese curso, pues, hice ese curso. Esa fue mi experiencia teatral antes de. Siempre para mí el teatro, yo no sabía mucho que era el teatro ni nada, tampoco iba al teatro, pero mi imaginación de lo que era el teatro era como que era inventar un mundo, era como si fuera una cosa visual, pero que se movía en el tiempo, que avanzaba, que tenía otros elementos. Y fui a la Escuela de Teatro de la Chile a dar la prueba especial y me enamoré del lugar. Dije, no, acá quiero estar, acá quiero estar. Y eso. ¿Pero qué te enamoró? ¿El lugar físico? ¿La gente? ¿Todo? ¿Qué te enamoró? Yo creo que una cosa del lugar físico, cómo la gente se movía, transitaba, hablaba fuerte. Había, no sé, 500 postulantes en la época o 400. Cuando yo lo hice, yo miraba a pura gente que yo decía, esta gente sabe mucho, yo no tengo idea de nada. Eh, Como que la gente llega como con como actuando de teatrista, De actor. ¿cachai? Claro. Ah, de actor, sí. Llega actuando de actor. Y siempre me acuerdo, o sea, ahora me he acordado como que en algún momento, aparte de las pruebas de actuación y de cosas así, de voz y eso, me acuerdo que en un momento te llamaban a una sala y te preguntaban, ¿por qué quieres estudiar teatro? Y ahora me acuerdo lo que dije, y dije, porque yo me imagino todo el día cosas, y me las imagino tanto, tanto, que me pasan. Eso era mi respuesta. Y pienso que eso es para mí, como que imagino cosas que quiero que ocurran y me pasaba que realmente me pasaban, como, no como una cosa vaticinada, así como que me pasaba lo que yo soñaba, sino que en el cuerpo me pasaba aquello que yo imaginaba. Eso. Interpretar. Interpretar, claro, imaginar algo que no existe, o que quiero que existe, o que me da terror que exista, o en general cosas Y que la me prueba de dan terror. admisión, la prueba de admisión, el diálogo, ¿lo hiciste con alguien que quedó o con alguien que no quedó? Con alguien que quedó, con alguien que quedó. ¿Y no terminó? No, no terminó, no terminó. Ah, ya. No es alguien que conozcamos, digamos. Sí, no sé si te acordáis de ella, se llamaba Javiera Gacitúa, y se fue después a estudiar a Y después, España, o se fue a España con ella. Pero cuando dieron las parejas, ella no quería ser conmigo, porque tenía una amiga. Entonces dice, no, yo no quiero, ¿puedo ser con mi amiga? Y le dijeron, no, en el teatro no se elige. Entonces imagínate la onda de tener que ensayar con ella, pero eso, fue súper chistoso. pucha, ay. ¿Y en tu casa, tu papá estaba vivo en ese momento? No, mi papá se ¿Tu murió papá cuando yo vivía? tenía... No, mi papá se murió cuando yo tenía 7 años. Ah. Y era muy chica. ¿Y ahí no había padrastro? Sí, había padrastro, pero ya no había padrastro. Había un padrastro que había sido, pero ya no estaba con mi mamá. Yo vivía en O una sea, tu mamá calle, era la que tu mamá era la que mi- decía sí o no al teatro, la que sí, mi mamá ella era la tomaba que, las decisiones. sí, ella tomaba las decisiones. Así ¿Y te que, va a ver al teatro ahora? sí, me va a ver al teatro, me va a ver al teatro. ¿Qué dice? Al principio, todo era hermoso, todo era hermoso, yo era la mejor del mundo. eh, y, y después se puso como criticona. Se puso como criticona y me cargó. Yo le decía, mamá, tú eres mi mamá, yo quiero que me quieras nomás, no quiero que me digas que está bien, que está mal, yo quiero que tú me quieras. Ese es lo que quiero que tú hagas. Y no, va a verla, va a verla, va a ver todo. Invita a sus amigas, me hace barra. ¿Cómo fue tu pasada por la escuela?
Mi pasada por la escuela fue gozosa y también como tormentosa, pero tormentosa como conmigo misma. Como que yo siempre encontraba que nada me resultaba, que no funcionaba, que nunca sentía que yo funcionaba, ¿cachai? Yo me imaginaba en mi cabeza tanto cómo tenía que ser y mi cuerpo era tan torpe, entonces yo imaginaba que algo tenía que moverse así, pero mis manos hacían tac, 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 tac. Y yo decía, qué fea esa mano, mano de mierda. Y hasta N tiempo después de la escuela, yo me acuerdo que llegaba antes a la sala y empezaba como a tratar de mover la mano, era una cosa con el cuerpo fundamentalmente. Hasta, hasta que dejé de tener una imagen de cómo era lo que yo quería que apareciera en mi cuerpo, como esa imagen que yo tenía que llenar, y como que me reconcilié con mi torpeza y me reconcilié con mi descoordinación y me reconcilié con esas cosas y como que lo entendí desde otro lugar, como que yo tengo la sensación que hay actores que son súper virtuosos y que pueden llenar como caracterizar y llenar cosas. Y yo no soy de esa, yo no puedo hacer eso, no me resulta, entonces como que cambié la estrategia nomás. Era como trabajar con mis limitaciones. Y también pienso que uno es gracias a lo que no es o a lo que no puede ser. ¿Cachai? Uno manotea, pero siempre es como, para mí actuar también tiene que ver como con manotear, con no ahogarse, con una cosa de un terror y un placer al mismo tiempo, que son simultáneos. Eh, claro. Y caché que ya no, para mí después dejaban de existir como que si, no sé, pues existía una Ofelia, para mí dejaba de existir la imagen de una Ofelia, sino que la única Ofelia que yo tenía era yo misma, y el único Hamlet que yo tenía al frente eras tú, por ejemplo, pero tu Hamlet era distinto que si me tocaba con, no sé, pues un enano, yo tendría que tener otras estrategias para relacionarme con ese enano. Y de a poco, pero como que siempre ha sido mi cosa actoral, quizás estoy hablando mucho, mi cosa actoral siempre ha sido como con mucha preguntarme por qué es tan difícil, por qué, cómo hago, qué es lo que estoy haciendo, siempre, siempre ha sido como mucho mirarme, como que me cuesta, ¿Vale? básicamente. ¿Mm? ¿Vale? Y ¿Ah? tú eres una, vamos a volver a la actuación, pero tú eres una súper, súper directora. Después vamos a hablar por qué la dirección, pero una pregunta, tú cuando diriges a los actores, ¿tú cómo serías contigo misma? ¿Cómo te iría a ti como actriz, contigo como directora? ¿Te costaría con esta directora? ¿Se la hace fácil? Con esta directora que yo soy, creo que no, no me costaría tanto porque en general yo nunca tengo como preidea de lo que quiero que el otro haga, sino que me enamoro de su energía. Entonces trato, finalmente, un ejercicio de seducción, es como la energía del otro o lo que propone el otro, lo que me refascina y nunca he pensado en llamar a alguien por casting, ponte tú, como este es el que calza con mi idea de tal. Yo invito gente que me gusta la energía que tiene, el furor que tiene, más que si calza o no calza. Entonces, yo la primera obra que actué me dirigió la Mariana Muñoz, que era Isabel Desterrada en Isabel, ¿ya? Y ella, todo lo que yo hacía, ella encontraba que era hermoso. Estaba así mirándome, ¿cachai? Y cuando alguien te mira así, hay una libertad absoluta. Es como cuando eres de nube en el jardín infantil y tu mamá lo va a encontrar lindo. Tú no tenés nada que demostrar. Es como sentir que hay otro ahí que te mira como la nube que aparece ahí y le gustáis porque le gustáis nomás. Entonces porque igual es súper primitivo, finalmente tiene que ver con me quiere o no me quiere, como casi así es lo que el terror de actuar o el placer de actuar. Entonces yo tengo la sensación que yo llamo o yo invito actores que me gustan y como me gustan, como que busco lo que me gusta.
jamás como que pienso en decir, yo creo que no digo, muévete para acá, mueve las manos así, no sé. Y también pienso que yo como que lo actúo en mi cabeza para comprenderlo antes de decirlo. Como que lo tengo que, a ver, ya, a ver, y de ahí, no sé. Y Ale, claro, y cuando estabas en la escuela, ¿te imaginabas dirigiendo y corrían paralelas las dos voluntades, la de actuar y la de dirigir? ¿O la dirección apareció después? ¿O cómo? la dirección apareció de nuevo como un salvavidas, yo creo. Yo cuando estaba en primero me iba súper bien. Y de repente llegó el examen de fin de año de primero, y me acuerdo que tú eres comisión, el Alfredo era comisión, que eran mis ídolos máximos. Entonces yo con un terror, y me fue mal, ¿cachai? Y me fue mal, pero mal, ¿ya? Y el Alfredo ¿Rojo? me dijo, ¿ah? ¿Qué? No, ¿Rojo? espérate. No, ¿Nota tú no, roja? no, tú me pusiste porque tú 4 o 5, pero el Alfredo me dijo y que una cosa que me marcó, ¿ah? Que me dice, yo te había puesto un 3,8, pero Fernando, que es mi maestro, me dijo que tú eres una buena alumna, así que te lo bajé, te lo subí a 4, ya, o 4,2, después de las cosas que me había dicho. Yo me sentí humilladísima, dieron la crítica de todos mis compañeros, y yo levanté la mano al final, y le dije, yo quiero que tú me pongas el 3,8, que es el que tú pensaste, porque Fernando me puso nota durante todo el semestre, así que yo quiero que me pongas la nota que tú piensas. Y me dijo que no, porque Fernando es su maestro, así que no. Y después terminó la comisión, yo a los gritos con Fernando, a los gritos, así como que, ¿cómo se te ocurre defenderme? Que esto, que lo otro, el otro me tiraba portazos para acá, portazos para allá. Y de ahí pasé a segundo aterrar, yo no puedo hacer esto, no me funciona, y tuve clases contigo. Y era un semestre que ya no existe, que era como texto no dramático, entonces uno hacía lo que quería, básicamente, era como con poesía, después hicimos escenas de lo justo. Entonces yo ahí como que suplí mi terror actual con imaginar escenas. Y ahí yo me metí en la escena, pero yo encontraba que yo no resultaba, pero la escena me fascinaba y siempre lo visual me ha gustado mucho. Mm, sí. Ahora, a propósito de eso, que lo visual te gusta mucho, tú cuando diriges, ¿cómo construyes? ¿Construyes primero desde una imagen visual? ¿Tú sabes cuál es la escenografía? O sea, me llama la atención, por ejemplo, que la Isabel desterrada en Isabel, que yo vi tu proceso de ensayo, tenías Sí, ensayos técnicos al mismo tiempo de los primeros ensayos con la Tamara, lo que significaba sí, que había una imagen construida o en proceso de construcción tan pronto como el inicio del trabajo con la actriz. sí. Sí, me imagino cómo quiero que sea, pero me imagino pedazos. Me imagino, quiero esto, con esto, con esto, con esto, que tiene que ver con deseo. Como quiero ver esto y quiero usar esto y quiero jugar con esto, pero no tengo idea cómo se conecta todo eso. No tengo la menor idea y me gusta no saber, como que defiendo mucho el no sé, defiendo mucho el porque sí nomás, como que creo que creo en la inteligencia del deseo, básicamente, que tiene que ver con que hay un deseo, uno no sabe por qué, no sabe ponerlo en palabras, y quizás después, al final, uno puede comprender por qué tomó esas decisiones que tomó, pero en el momento no me gusta nombrarlo ni siquiera. Tengo la sensación que cuando lo nombro, si lo nombro, lo llevo como solo a un lugar y significa solo una cosa y yo quiero que sean muchas. Entonces, trabajo como con elementos, con cosas. Entonces, no sé, pues Isabel quería trabajar con cumbia. ¿Por qué? Porque sí. Quería que fuera como un club nocturno medio extraño. ¿Por qué? Porque quería verlo, quería imaginar ese espacio, porque me parecía bello nomás, porque me gustaba la vibración que podía hacer con el texto de Radrigán, como figura y fondo. Como que me interesan mucho, parece, las relaciones y las vibraciones entre los materiales, pero parto de materialidad, más que de una idea y después pescar el material para que
para que sea como la traducción de una idea, ¿cachai? No tengo una idea de lo que esta obra dice ni de lo que quiere decir, no me interesa mucho, sino que como que esa obra, es como que uno lee una obra y cuando a mí me pasa que paradójicamente cuando me gusta mucho una obra, me lleva afuera, ¿cachai? Como que no termino la lectura, como que me lleva afuera, me lleva a imaginar otras cosas. Entonces uno nunca lee solamente un texto, yo creo que uno lee el texto, uno juega el universo que ese texto convoca y las resonancias que provoca, porque provoca resonancias que van para lugares distintos, como que se diversifican y se van para lados que a veces no tendrían nada que ver con lo que supuestamente funciona en un texto. Es como que me gustan Ale, escenas. ¿Mm? ¿qué obra? Porque hay muchas, yo haciendo recuerdos, tienen que ver las obras de tu compañía, donde tú trabajas, que diriges eventualmente, de repente no solo actúas, pero otras obras que tú has dirigido son siempre obras que te han de alguna manera encargado, Ujú. ¿o no? O sea, muestra de No. dramaturgia, Ah, Licura, sí, son obras que sí. te han llegado a la obra, pero ¿qué obra has decidido tú por ti misma esta obra, este material textual, tengo que hacerlo? El que te ha sido más fuerte hasta ahora o como proyecto futuro, ¿qué material textual has sentido que tienes que hacer? Franco fue mi decisión, pero estaba enmarcado como en el proyecto en el proyecto del magíster, por lo tanto también era una obligación. Yo tenía que buscar algo. Quizás las obras que pensaría que quiero hacer, no las he hecho. Como que las he tomado como que me piden y esa invitación o esa distancia entre alguien que me encarga y yo tener que tomar ese encargo me gusta. Como que es como una conversación básicamente. Como nuevamente es como un juego, como que alguien me invita a jugar un juego y yo busco cómo hacerlo. Más que a mí me guste una obra. Hay obras que digo quiero hacerla alguna vez, pero esa no la he hecho. Sí, me tincaba. Sí, Ahora, es que Franco, hablemos de Franco. ya. eh, ¿Por qué escogiste eso para tu prueba, examen final, tesis de magíster? Perdón, Lo escogí. antes de eso, ¿qué te dijeron en el magíster? ¿Qué te dijeron cuando vieron la obra? ¿Quién te evaluó? Me evaluó un profesor de artes visuales, porque uno pide su comisión. O sea, uno puede pedir, pero te dicen hartos que no, porque depende, por ejemplo, si yo pido Juan Radrigán, me dicen que no, me hubieran dicho que no, porque yo decía, pero ¿cómo? Si yo digo Juan Radrigán, me va a decir que no, sí, te va a decir que no, porque no tiene magíster, doctorado, lo que sea, y es una ridiculez. Entonces pedí gente que me dijeron que no. Pedí a un profesor que tuve que era de artes visuales, que lo tuve el primer semestre de este magíster. Y yo en general en el magíster traté de eludir las cosas de teatro y traté de tomar cosas de artes visuales, de filosofía, de cine. También tuve que tomar de ¿Cómo teatro. se, cómo se llamaba el magíster? ¿Magíster en qué es? En artes. En artes y con mención en estudios y prácticas teatrales. Uno tenía que tomar la mención de la que uno provenía. Pero era en arte. Y como que pedí un profesor que se llama César Gabler, que me hizo como el primer semestre como seminario de arte contemporáneo, Lana Luz, Ormazábal y Andrés Grumman. Esos fueron mi comisión. Ellos fueron mi comisión. ¿Y qué Nada, dijeron? todos me dijeron puras cosas lindas. Me dijeron cosas lindas, me dijeron una cosa que me gustó mucho porque yo no tomé, uno tiene que hacer marcos teóricos y todas esas cosas, y yo en general no tomé a nadie que proveniera del teatro, ¿cachai? Que como que mi marco teórico o mi interlocutor con quien más enganché era con Deleuze, que es filósofo.
Entonces, el de artes visuales me hablaba harto de la visualidad y de que le impactaba que una cosa como de teatro estuviera tan tirado hacia allá, que le hacía referencia, o sea, o relaciones con cosas visuales, con este artista, y esa como distancia de los referentes como teóricos del teatro propiamente tal. Eh, y el resto, nada, me dijeron cosas lindas. No, no sé. Oye, ¿Qué? ahí, ¿el color cuándo apareció? ¿Fue lo primero? ¿El color? ¿El color, el ¿El amarillo? color? Lo ¿Sí? primero, lo primero. Color brillante de charol, una caja pasillo, un container. Lo primero, antes de nada. Color brillante, una caja pasillo versus uniforme de Paco. Como que siempre es un poco el versus, como es algo pero en relación a otra cosa. Es algo y como vibra con esa otra cosa. Eso fue lo primero. Eso fue lo primero y como lo segundo fue la idea de que fuera como una especie de ventrílocuo. No sabía mucho cómo hacerlo, pero una especie de ventrílocuo donde habían muchas voces en ese cuerpo, o había muchos cuerpos dentro de ese cuerpo. Eso, no sabía cómo hacerlo, pero eso quería. Eso, pero sin Según lo, más que... según lo que tú describes, hay una cosa súper de crisis en lo que tú haces, porque esa contradicción que tú planteas entre, no sé, entre el amarillo y el traje Paco, es pura Ujú. crisis, finalmente. ¿Tú cómo te llevas con las crisis que ocurren en torno a ti? Quiero decir, estallido social, eh, las cosas que nos tocó vivir, por ejemplo, el año pasado en la Universidad Católica con todos los paros, etcétera, etcétera. Cómo te manejas con eso? Porque en el teatro te manejas regio. Me manejo, pienso mucho, pienso mucho. Yo creo que mi crisis es más bien interna. Eh, me pregunto mucho eh, y me angustia un poco el poco espacio para dialogar y moverse, ¿cachai? Para conversar. El otro día alguien me decía, uno lee, uno conversa para afirmar lo que siente o para ampliar lo que siente. Estoy dispuesta a hablar con alguien o a conversar con alguien o a exponerme a alguien que me destruya en términos afectivos o no. Eh, y a mí me gustaría que eso sucediera en general, más que como tomar posiciones. Yo siento que uno no es, que uno está haciendo todo el tiempo. Eh, la otra vez leía que, que uno es como un residuo, como que uno es un producto de miles de relaciones que establece con el mundo, personas, espacios, contextos, velocidades, ritmo, etc. Y uno es residuo de eso y uno va siendo. Y en ese ir siendo, entonces uno más que pensar cómo es tal persona, quizás sería interesante cuáles fueron esas relaciones que modificaron ese cuerpo para ser lo que es, cuáles fueron esos acontecimientos, como esas escenas que cambiaron el rumbo, que bifurcaron, que para mí el espacio interesante del pensamiento es cuando se bifurca, cuando se va a otro lado, el desvío, el vagabundeo. Entonces, a veces con las crisis o con donde hay que tomar posiciones, hay cosas en que hay ciertas posiciones que para mí son súper claras y no hay nada que discutir, pero siempre tiene pedazos de esas cosas. Yo nunca he podido, y me pasa eso que tengo como, me pasa como un cierto, como que me retraigo un poco, porque yo nunca he podido
jugar o estar o pertenecer como si perteneciera como, bueno, a un partido político es lo más burdo, pero como como a un grupo que encabeza una bandera de lucha, ¿ya? Porque no estoy dispuesta a que haya un otro, o nunca me ha pasado que haya un otro, yo no estaría dispuesta a que haya un otro que hable por mí y tener que aceptar ese discurso cerrado, siendo que yo tengo dudas. Para mí las dudas es fundamentales. Para mí no son las cosas, son una u otra, son una y otra al mismo tiempo. Como que es crisis todo el tiempo. Yo no aspiro a una cosa higiénica, ¿cachai? Me gusta más la torpeza, me gusta más... Eso es lo que me conmueve. Eh, Me conmueve ponerme yo en ese lugar donde yo también traiciono, donde yo también me traiciono, donde yo también transo, donde yo amo, me enamoro, soy cruel. eh, Ese lugar que existe en mí. Hay una cosa que pensé un día, hace un tiempo, y que lo pensé mientras escribía. A veces como yo me acordaba de que Radrigán decía que escribía, pero necesitaba escribir a mano porque las palabras le llegaban a la mano, tenían que escaparse, tenían que chorrear por la mano. Y yo escribía, cuando escribía como mi memoria de obra, como que decía, el pensamiento se me fue a los dedos, como al teclear. Y mientras tecleaba aparecían las cosas, no era que yo tuviera la idea y de ahí apareciera. Y de repente pensé, y pensé, ¿por qué hay actuaciones o cosas que las admiro y otras que me conmueven? ¿Ya? Entonces yo admiro el virtuosismo, digo, guau, ¿cómo puede ser que logren hacer eso? Y otras que me conmueven profundamente, y me vino la imagen como de casa hechiza, ¿cachai? Que una casa hechiza prolifera en razón de pura necesidad y hay materiales diversos que no juntan, son como puro, hay filtraciones todo el rato. Entonces hay una casa que es de concreto, pero se amplía porque nace otro cabro, y es de madera, y luego se llueve el techo y aparece el plástico y el zinc, y esa como confusión de materiales es lo que me conmueve. Yo puedo admirar y decir, guau, pasaste, ese monumento bien pensado, como que todo calza y todo va hacia un lugar, lo admiro realmente, como que eh, quedo maravillada, pero lo que de verdad me conmueve es la cosa hechiza. Y en la cosa hechiza conviven materiales diversos y pura contradicción también. Y yo siempre me ha pasado desde chica, yo creo, como una sensación de desencaje, como de que estoy desencajada. A mí no me gustaba llamarme Alexandra y von Hummel, ya era terrible, porque era como, ¿cómo te llamáis? ¿Cómo? Tanto que yo inventé por mucho tiempo que me llamaba Alejandra, porque no quería ya como tanta rareza, o que para mí era rareza, para mí era una extrañeza, que yo quería ser como todos, y sentía que no era. No sé por qué, y había una sensación como de desencaje, de mirar con una cierta distancia los fenómenos, como aspirar a que se abra, a que se amplíe, ampliar. Y como que me pasa que en esta época a mí me impacta a veces como que la necesidad de poner más reglas y de normar más que de ampliar. Como que yo aspiro a una ampliación de otras cosas, descentrarme. Yo entré a ese magíster básicamente porque yo me quería desespecializar, como tampoco era que fuera tan especialista, pero quería como que me movieran para otros lados que yo no conocía, o que yo no sabía, no conocía, no, eh, claro, eso. Entonces Qué la bonito. crisis, no sé si contesto, pero me pasa que me quedo súper muda, me quedo muda. Cuando mi papá se, Oye, y cuando una mi cosa papá muy... se murió, cuando mi papá ¿Mm? se murió, mi mamá nos dijo de una manera muy, el papá se fue al cielo, lo que significa nada. Nosotros nos fuimos, no nos llevó al funeral, muchas cosas extrañas, y me dice que yo me quedé muda.
que lo que pasó conmigo es que callé, ¿cachai? Entonces hay algo como de una mudez de eso. Eso me pasa con las crisis. Y a propósito del estallido social, Ujú. eh, tu manera de estar, porque yo te vi, nos encontramos más de una vez Sí. en la Plaza Dignidad. Ujú. ¿Qué sentías ahí? ¿Pertenencia? ¿O más o menos? ¿O mirabas de lejos? ¿Cuál era tu sensación interna? Mi sensación interna era de una felicidad absoluta, de sentía que la ciudad era otra cosa. Más que en la marcha misma, yo me acuerdo que ensayaba en la memoria por ahí, en ese tiempo estábamos ensayando Isabel, y como que estábamos afuera y pasaba la gente y toda la relación con toda la gente cambiaba. Yo no le tenía miedo, yo podía caminar a las 12 de la noche, pasaba gente, no sé, un grupo de personas que quizá a mí me hubiera aterrado, pienso que me pueden hacer algo y ahí no me pasaba nada, como que lo único que me pasaba, o el único miedo que me daba eran los pacos. Entonces era como una sensación de otro tipo de relación que me daba como una felicidad y una esperanza enorme. Y en la marcha misma, eh, no sé si sentía una relación de pertenencia, sentía una... No, nunca he sentido una relación de pertenencia. Yo creo que yo no, a esta fueron como las primeras marchas que yo fui, como de querer ir porque no había como una pancarta oficial un poco, como que era una sensación. Entonces, eh, sí, pero no, sentía una cosa que como un poco culpable también de estar ahí, como diciendo yo vivo, he tenido en un lugar de privilegios, ¿cachai? Pero también puedo y me permito y quiero imaginar otro lugar. Yo fui a un colegio que me era católico y de chica también de repente miraba y decía, pero yo no entiendo por qué enseñan caridad y no indignación ante las desigualdades. Y lo miraba como de lejos. Eh, una cierta culpa quizás, pero un cierto goce también. Eh, no sé cómo decir, se entiende, ¿no? Se entiende como lo está explicando, o sea, se entiende como un universo de contradicciones internas, de que hay movimiento adentro tuyo cuando uno toca ahí. Sí, pues, hay eso. Bueno, ¿Tú te has hecho psicoanálisis y cosas así? sí, 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 con la Francesca Lombardo, de hecho. Con la Francesca no tenía idea de eso. Sí. Cuando ¿Cómo estaba te... como maravilloso, porque ella como que más que era como una profesora, como que ella me decía, ¿no has leído este? Partiste a leerlo, me pasaba sus libros, me mandaba como tarea. eh, y, y como que uno cuenta una historia que tiene súper como armado, como si que uno tuviera como una explicación de por qué uno es como es. Entonces uno cuenta algo que pareciera ser muy tremendo y entre medio uno dice, bueno, es que yo estaba comiendo papas fritas en ese momento y ella decía, ¿y te gustan las papas fritas? Yo, pero ¿cómo las papas fritas? Pues Francesca, si te acabo de contar, acá está lo importante, estos son los hitos, y me tiraba para otros lados, se reía mucho, se reía mucho, pero así con ataques de risa, se reía, era una relación bien particular. Eh, lo pasé muy bien, sí, sí he hecho, pero poquito Hiciste, rato fue, ¿ah? Sí, lo la hice, que hiciste. como dos, No, ¿ah? tuviste cariño por ella. Sí, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño. Le agradezco. ¿Te cambió? ¿Te Sí, porque me... movilizó? ¿Ah? ¿De qué? ¿Te movilizó? ¿Te movilizó?
Sí, como que me abrió también un espacio de humor. eh, Como de... Igual yo siempre siento que los psicólogos como que lo que son es como que si fuera un masaje como estos quiroprácticos que te hacen y te dejan entrar otro aire. ¿Cachai? Como que finalmente ese es el juego, más que solucionarte algo, es como que te abren unos huesos y donde entra otros aires y capaz que después nuevamente sería bueno el ejercicio de dejar entrar otros aires, como que te muevan los huesos nuevamente, que te muevan. Parece que me gusta que me muevan, que ir para un lado, ir para otro, ir como con toda esta cosa de la cuarentena, a mí me ha pasado que me cuesta hasta pensar, como que yo pienso con otros, como que hablando con alguien puedo empezar a pensar y me voy entendiendo lo que pienso, pero necesito un otro que me mire o un libro que lea, pero siempre a través de un otro. Como que el otro día leía una frase de Deleuze que era hermosa, que decía, lo esencial son los intercesores. Puede ser para un filósofo, puede ser un artista, un científico, para un científico puede ser da lo mismo, o también pueden ser cosas, imágenes, pero uno avanza gracias a los intercesores, a alguien que te abrió algo y que te mostró una cosa, que despertó una cosa en ti, como una fuerza te capturó, te hizo así y te llevó para otro lado. Y esas cosas, esos seres, libros que te han capturado y te han llevado para otro lado, ¿reconoces algunos que hayan sido súper hito, como muy importante porque uno está siempre en esa, pero alguno que uno recuerde en especial? Eh, sí, como últimamente Deleuze, ¿cachai? Qué patúa. Pero es como cuando uno lee a alguien que le gusta mucho y ese alguien que te gusta mucho nombra autores que a ti también te gustan mucho. Entonces como que yo decía, es como que me lo podría imaginar en un bar conversando y lo pasaría súper bien con esa persona. Muy bien. Eh, También tú me abriste mucho, como a mí me tocaste en segundo año, primer semestre, y era muy como estimulante que tú hablabas de lo que estabas pensando en ese momento, por lo tanto no eran cosas resueltas, eran cosas de lo que estabas pensando. Y yo no entendía nada, básicamente, o sea, como que no lograba como comprender un todo, pero me generaba un deseo, excitaba mi pensamiento, mi deseo. Eh, Como eran como, pero que creo que tenía que ver con el hecho de que estaba compartiendo algo en proceso y no acabado. Era como un acto generoso de estar en un proceso. Eh, Este encierro, Ale, Ujú. tú dices que te cuesta pensar en este Mm, encierro. sí, ¿Ha sido duro, agradable, horrendo? ha sido, o sea, anímicamente he pasado por todos los lugares, pues desde la angustia a la incertidumbre, a la ansiedad, al aburrimiento, a también de repente una tranquilidad y como una paz de como estar, realmente estar en un lugar, casa, como reencontrarme con estar. Eh, pero claro, pero echo de menos hablar, estar, como eso lo he hecho de menos más, como poder estar con un otro, el otro el que me falta, como me falta, como eso es lo que quiero que ocurra, eso es lo que necesito como con mayor fuerza, un otro. ¿Para Súper. ti cómo ha sido? Para mí ha sido una cosa muy extraña porque es el encuentro con mi madre, a la que veo siempre, pero estoy viviendo con ella. ¿Mm? Y claro, hay que preocuparse de cosas que uno no sabía que existían, ¿Mm? como que
las señoras mayores de 80 también usan toallita higiénica, por ejemplo. Entonces no es menor el aprendizaje, como que me he dedicado a eso. Un poco fuerte lo que dije igual. Sí, sí, Es un universo ahí. sí. Sí, eso, sí, todo. ¿Qué crees que va a pasar cuando termine todo esto? ¿O no va a terminar nunca? Creo que va a pasar que... creo que va a pasar que va a cambiar todo. Como que la otra vez alguien decía, escuchaba a alguien que decía, no se va a volver a la normalidad, se va a volver al futuro. Como que esto hizo que los años, cierta manera de relacionarse, avanzar a 10 años, pero el cuerpo se demora mucho más en avanzar eso. Entonces, como un, claro, creo que va a pasar, no sé qué creo que va a pasar, no sé, no sé, o las cosas que me ¿Te da aterran, miedo? ¿Te da volver, miedo? que se vuelva, que Digo, es que a mí todo me da miedo, por eso te pregunto. no sé si me da miedo, pero como que siento que va a ser un cambio importante, un cambio súper eh, extraño, como por un lado un deseo de estar con otros y por otro lado esa sensación como que el otro puede ser un peligro y eso lo encuentro muy fuerte, muy fuerte. Mm. No, como el hecho de como cuando recién partió, cuando todavía no era como una cosa así latente, como ya tan real, esa cosa como que había que saludarse de lejos, era raro, para mí era raro. Eh, Ale, ¿cómo te ves de vieja? No de vieja, a los 60. no sé, me da terror, me da terror, me da mucho terror. Me da terror que a mí me conmueve mucho la vejez, me conmueve, me conmueve profundamente. Me da terror que el cuerpo no responda como según mi deseo. Yo ponte tú, voy al psiquiatra ya. Entonces, alguna vez en mi cumpleaños, para mi cumpleaños, cerca de mi cumpleaños, le decía, es que es muy raro esto, porque yo estoy cumpliendo una edad y me parece muy ridícula, porque yo no soy como debería ser alguien de 45 años, yo no calzo con eso, como que tengo una idea de cómo debiera ser alguien así, y yo tengo la sensación que yo no calzo con eso, y que tengo los mismos 20, tengo las mismas crisis y las mismas cosas que tenía antes, y sigo teniendo esos mismos impulsos y me mando las mismas cagadas y bueno, eso. Y 60 no sé, imagino como... En general me pasa como con el teatro, ¿ah? Como decir, ya, ¿qué voy a hacer a los 60? Nadie va a querer hablar conmigo. Pienso las peores cosas. Como lo que yo piense a nadie le va a interesar. Como todas esas cosas pienso. Soy súper mala conmigo misma. Yo no sería así, no pienso así de ningún amigo, de ninguna persona. Conmigo pienso las peores cosas. No sé, me da mucho miedo. Me da miedo como la desconexión de algo, como de un nacer ardiente, fervoroso. Me da miedo, no sé qué me da miedo que el cuerpo no me responda, que no pueda saltar de una mesa para abajo y tirarme nomás porque me van a doler los huesos, tener que decir no puedo hacerlo, me voy a tener que bajar, como que yo me tiro nomás, si me tengo que tirar me tiro y chao, como que no le tengo mucho respeto al cuerpo, no le tengo mucho respeto al peligro. Eh, entonces después tener que tenerle respeto al peligro, eso es como mi impulso en general y en la vida y en todo, es como, ya no debería hacer esto, pero estoy entretenida, ya, chao, 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 chao.
lo hago igual. Al otro día cacharé las consecuencias. Mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Estoy entretenida, me quedo hasta las 4:30. Sé que debería haberme acostado antes, pero chao. Entonces, la hago nomás. Me dicen, ya, hay que cuidar la voz. Yo no puedo. Entonces, si me dicen, en el ensayo yo la voy a tirar al chancho y después capaz que me quede afónica, pero después veo cómo soluciono. Y después, siempre así hago eso. Entonces, como un poco de que, sin miedo a que algo grave así pase o me pase, pero miedo a que después realmente ese peligro lo vea cercano, real, y que no pueda hacerlo. Eso me da miedo. Como me da miedo. Sí, pues.